Bueno, estamos analizando el tema de la pobreza, el crecimiento de la pobreza en México y en particular en este momento de los programas de transferencia en efectivo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador, quien decidió generalizarlos, que toda la población, por ejemplo, todos los adultos mayores de 67 años, creo, ya lo bajaron a 65, recibieran su pensión de jubilación por parte del gobierno, en lugar de focalizarla a los más pobres del país. Y aquí los resultados del ENIG, del INEGI, son muy interesantes, porque fíjense ustedes, lo que dice es que el 50% de los mexicanos más ricos, los 5 deciles más ricos, sí subieron su ingreso por estas transferencias. Pero no así el decil más bajo, los 10% más pobre del país. Fíjense, les doy los datos. El 10% más rico de los mexicanos y el 10% más pobres. Los de mayor ingreso obtuvieron 3.5 veces más apoyos del gobierno de López Obrador que los recibidos en 2018. 3.5, ¿no? En cambio, los más pobres registraron una caída de 14.1% en los apoyos del gobierno federal en estos 2 años. Es decir, los programas de transferencia están beneficiando más a las clases medias y ricas que a los pobres, porque no está llegando estos programas a los más pobres del país, Héctor. Bueno, volviendo a la muy buena pregunta de Javier, de decir, ¿por qué es que se está transfiriendo, de hecho, cuando se hacen las mediciones precisas, menos dinero a los más pobres que antes? Y yo creo que el propio Javier dijo las dos razones, pero le faltó una. La primera, él le llama incompetencia, y creo que podemos llamar incompetencia, pero es una incompetencia que deriva de una decisión política, que es la de cambiar los programas. Primero, inventar nuevos programas y cambiar los que había, que estaban funcionando como Prospera. Entonces, esa invención de nuevos programas y ese cambio del programa que sí funciona, pues introduce un elemento de improvisación y una dificultad de administración muy difícil de vencer. La verdad es que a la fecha el gobierno no sabe muy bien cómo, ni nosotros, cómo están funcionando sus nuevos programas, aunque sí podemos medir que Prospera, que era un programa focalizado y condicionado, llegaba a más gente que a lo que está el equivalente de los programas de este gobierno llegando. De manera que hubo un cambio para cambiar de régimen de gobierno que lo que introdujo fue una dificultad enorme en la administración de esos recursos. Pero la segunda razón, yo creo fundamental, por la que están repartiendo menos, es porque no tienen ese dinero. Es decir, desde el principio dijeron que iban muy fácilmente a recortar de aquí y de allá y se iban a quedar como con unos 500,000 millones para repartir en programas sociales. Bueno, desde luego que recortaron aquí y allá, hicieron una enorme cantidad de supresiones, de presupuestales, etcétera. Nada más que no, la prioridad real de todo este dinero nuevo o reasignado, pues no fue para los pobres, sino fue para Pemex y para los proyectos de infraestructura del gobierno, en donde se puso una gigantesca cantidad de dinero que pues a la fecha no se le ve el rendimiento o el retorno que vayan a tener. Más bien parecen, conforme se acercan inexorablemente los días, pues unos proyectos muy fallidos, tanto de rescate de la calidad de la empresa petrolera o de la empresa petrolera misma, como de los proyectos de infraestructura que este gobierno ha seguido apostando en medio de la pandemia. En vez de apostarle a la salud, le siguió apostando a estas cosas. Entonces, Javier, sí hay un problema de que no tienen el dinero, y en parte no lo tienen porque está la economía echada, y si la economía está echada, pues ¿de dónde van a tener recursos
digamos, recursos públicos del gobierno. Obviamente estaba la opción de tomarlo prestado, de incurrir en déficit, de echarle dinero a la economía y a la sociedad cuando lo necesitaba. No la tomaron, pero hay un argumento que todavía no se me acaba de caer de la cabeza que hizo el ahora exsecretario de Hacienda, explicando por qué razón no habían comprado vacunas a tiempo y en grandes proporciones. Y entonces dio una explicación según la cual esto es la deuda de lo que hubieran incurrido o habría costado como 350 mil millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, pues para ahorrarse 350 mil millones de pesos, no hacemos una inversión en política de seguridad social, salud, de 350 mil millones. Entonces preferimos ahorrarnos los 350 mil millones a ahorrarnos los 500 mil muertos. Es una barbaridad. Sí, no. Hay un momento en que esta austeridad es una obsesión que deja de ver las necesidades reales que están ahí enfrente y está pensando en otra cosa. Está pensando en que no le digan que fue un populista dispendioso, un populista a la Chávez, en fin, está pensando en quedar bien, en el fondo, con todo el dogma neoliberal del Estado mínimo que no invierte. Yo creo que una razón por la cual no hubo, o las dos razones por las cuales no hubo este más dinero para los pobres, es porque lo invirtió en malos proyectos y porque no, una vez que estaba invertido en malos proyectos, no tenía dinero y tampoco se quería endeudar digamos, para mantenerse pegadito, lo ha dicho muchas veces Leo, a la fórmula neoliberal de que no gasta. Bueno, y lo poco que gastó, como vemos, Jorge, lo gastó mal. O sea, mucha gente que nos está viendo seguramente está recibiendo ¿tú? Yo ya recibí mis 3,200 pesos, que en realidad son 2 veces 1,600, mi primer mes después de cumplir los 68. Tú no lo necesitas. No, yo estaba averiguando cómo lo puedo devolver. Sí. No hay manera. Sí. Puedo donar a quien sea, pero pues no quiero donarlo. Quiero devolverlo porque no lo necesito. Entiendo la lógica de la universalización. En muchos casos, el costo del triaje, de la selección, es mayor que lo que estás entregando. ¿Cuánto cuesta averiguar que yo no la necesito? Pues a lo mejor cuesta más que los 1,600 pesos. Es que esos padrones en ese los caso, tenía Prospera y los echaron a la basura. Y en adultos mayores también, en esos dos sí. Las becas no, los ninis no, todo eso no. Lo que sí era Prospera y era pensiones de adultos mayores, sí tenían el padrón. Yo lo que dice Javier, digo, qué bueno que lo aquilata, es decir, hay gente en la oposición que ha dicho que está regalando dinero a lo idiota. Yo creo que el problema es que no está regalando dinero ni a lo idiota ni a lo inteligente. Debiera regalar mucho más en una situación de crisis. A ver, hay países que le metieron 10, 15 puntos del PIB. Ok, Estados Unidos metió más, pero pues sus déficits no valen porque son en su propia moneda en lo que se endeudan. Lo que quieran, todos le han metido más lana que México. Ahora, ¿qué explicaciones? Bueno, la universalización es un problema, lo que decíamos, pero tiene su lógica. Hay algo que a mí me salta mucho en lo de las transferencias, que estábamos hablando de eso, ¿no? Las remesas. Sí. Que hay subreporte, no hay la menor duda. Lo último que la gente quiere decir es cuánto dinero le mandó su hijo que está en South Dakota, porque pues a lo mejor lo graban o lo que tú quieras. Pero en fin, de acuerdo con la ENIG, llegaron a hogares 3,000 millones de dólares de remesas en el 19. De acuerdo con con Banco de México fueron como 35 mil millones de dólares. Una de las dos es falsa. No sé cuál. La ENIG. Aún. No, la ENIG. Totalmente.
Pues no estoy... Porque el Banco de México, pues, sí tiene más. No, el Banco de México no calcula muy bien lo que entra. El Banco de México no se ocupa de que llegue al hogar de Pero yo creo que la mayoría llega. Pues no sé. Yo lo que he escuchado, sobre todo a Jorge Andrés Castañeda y algunos otros que lo han estudiado, es que no son puras remesas, es dinero del narco. Es una forma de envío hormiga. Pero pon tú la mitad y la mitad llega. Bueno, pues la mitad es, de la mitad de este año que van a ser 50,000 millones, la mitad son 25,000 millones de dólares, Leo. Para ti, para mí, pues son una buena lana, ¿no? También ayuda a combatir la pobreza, ¿no? A su manera, sin duda. Pero yo creo que... ¿no? Y lo otro que pues es básico para todo esto, que no hemos discutido lo suficiente quizás estos 3 años, cuando el presidente decide no hacer una reforma fiscal, decidió limitar el dinero que iba a poder entregar de una manera o de otra. No importa si es un poco más aquí o un poco más allá. Lo decidió al principio y lo volvió a decidir ahora. Ya sabemos que no habrá reforma fiscal en este sexenio, lo cual significa que lo que vas a poder transferir va a ser muy poco. Va a ser más o menos lo mismo. A menos que te endeudes. Bueno, sí, que te endeudes, pero ya la justificación de un endeudamiento mayor, que fue la pandemia, dependiendo de la tercera ola, ya se te está esfumando. Pero las tasas están bajas. Bajísimas. Ahorita puedes conseguir dinero gratis. Pemex no, pero Estados Unidos mexicanos, por supuesto que sí. Así es. Javier, un último comentario sobre esto. Sí, nada más déjame matizar el tema de la incompetencia. Creo que hay varios temas aquí metidos. Hay una, entre comillas, incompetencia heredada. Es decir, la incompetencia del Estado mexicano o el nivel de competencia que tiene nuestra burocracia, que es la que es y en el corto plazo es rígida, no la puedes incrementar de un día para otro. Esa la hereda. Y había dudas de si esa burocracia podía hacer lo que quería hacer López Obrador en tiempo y forma. Y luego hay una incompetencia o nivel de capacidad que tiene que ver con el gobierno actual y sobre todo con su liderazgo, el liderazgo que está sobre esa burocracia. Y esa es la que pueden ajustar, cambiando a personas en el gabinete, etcétera, y que también tiene que ver con el estilo personal de gobernar del propio presidente. Respecto a lo que decía Jorge de los proyectos en los que se ha gastado parte de ese dinero, porque más que una política de austeridad, ha sido una política de reasignación de recursos bajo una premisa de austeridad. Ese era el proyecto de crecimiento. Otra cosa es que no haya dado el resultado, pero tenía un proyecto de crecimiento que en principio iba a ayudar a combatir la pobreza. Y ese proyecto de crecimiento era un proyecto de crecimiento enfocado en el sur-sureste, que era donde había mucha pobreza. Y sospecho que sigue pensando que tarde o temprano van a dar resultados en ese sentido el presidente. Y veremos dentro de 2 años los nuevos resultados del Coneval al respecto. Pero todo eso pues, se puede repensar, se puede replantar, puede haber ajustes, puede haber cambios drásticos, etcétera. Pero precisamente creo que para lo que sirve el trabajo que hace el Coneval es para poder tener estas discusiones con datos precisos que te enfocan en uno u otro tema, y creo que es valiosísimo el trabajo que hace esta institución en ese sentido, para el gobierno, para la oposición, para nosotros como analistas, para todos. Sí, pero ya el presidente dijo que él tiene otros datos, ¿no? O sea, ya la de cajón, ¿no? Pero bueno, vamos a una breve pausa, regresamos, vamos a concluir con este muy importante tema. Bueno, a lo largo del programa hemos estado analizando el tema del crecimiento de la pobreza en México y de los programas sociales del presidente López Obrador para tratar de resolver la pobreza. Nos queda un último comentario de cada uno de ustedes y yo quisiera que hicieran pues, una evaluación general. A mí, si me preguntan, quizá este sea el mayor fracaso de la administración de López Obrador, en el sentido de que él dijo que la prioridad iban a ser los pobres y hoy estamos viendo que hay una mayor pobreza en México y que los programas sociales
no están llegando a donde deberían llegar, que es a los pobres. ¿Tú qué dices, Javier? Pues tal vez el lema debería de ser no por el bien de todos, primero los pobres, sino por el bien de todos, primero los más pobres. Ese es un principal reto, como decías, Leo, el combatir la pobreza extrema, el que se den cuenta que tal vez no están llegando los recursos a ese sector. Otro tema es el de la salud, que también ya se señaló, que creo que es muy importante, y otro tema es el de los jóvenes. Al parecer, la pensión para adultos mayores sí ayudó a combatir la pobreza en ese segmento, que es un segmento de la mayor importancia al hablar de pobreza. Pero otro segmento de la mayor importancia al hablar de pobreza son los jóvenes. Y este gobierno, consciente de ello, tenía una serie de programas para precisamente ayudar a esos jóvenes y no parecen estar funcionando como jóvenes construyendo el futuro, etcétera, no parecen estar dando los resultados. Y finalmente un tema que ya se mencionó, que es el del crecimiento, que es un tema básico hacia adelante, lograr ese crecimiento en los próximos 3 años. Y ahí sí es un gran debate, porque el otro gran debate que siempre hemos tenido en México es cómo crecer más y mejor. No, sin duda. ¿Tú cuál es tu conclusión, Jorge? Este es el tema del sexenio. Junto con la corrupción, supuestamente, iban a ser los grandes temas. Eran los dos grandes, y en este primero, a la mitad del camino, yo creo que no se puede hablar más que de fracaso o de resultados muy decepcionantes. Sí. El problema de fondo aquí es que no había la capacidad de cambiar las cosas que se querían cambiar a la velocidad a las que le querían cambiar, aún suponiendo que las intenciones fueran buenas, lo cual es muy discutible. No es en balde que vemos en todos estos datos lo que tú decías, de que para adultos mayores no estuvo tan terrible. No, nada más que eso ya existía. Sí. Eso no lo inventó López Obrador. Lo que es más, subió la edad los primeros 2 años y medio de 65 a 68. Sí. No hay ninguna cosa nueva, no duplicó el valor. Bueno, él inventó esto en el Distrito Federal, hay que decir. No, bueno, sí, aquí sí, pero entre tanto pasaron 12 años. Sí. Entonces ya para cuando llega él, el padrón de adultos mayores que reciben sus 1,200 más o menos pesos al mes, es un padrón muy extenso, donde fue relativamente fácil agregar algunos, meter otros, etcétera, indígenas, discapacitados. Entonces, pero eso ya estaba. En cuanto empiezan a meterse con cosas nuevas, no resulta. Y cuando destruyen Prospera y destruyen Seguro Popular, pues tienen un rezago enorme. Es un fracaso, no hay otro término posible, sobre todo, insisto, comparado con otros países. No podemos seguir pensando que en México estamos solos en el mundo y que lo que hagan los otros no nos importa. Pues no es cierto. Hay unos que lo hacen mejor que nosotros y otros peor. Es como en los Juegos Olímpicos. Bueno, es que sacamos 4. Pues sí, pero otros sacaron muchas más. No, y per cápita, ya viste los datos. No, bueno, no, ya ni le movamos. No, bueno. Héctor, ¿qué conclusión sacas de este tema toral para esta administración? Supuestamente iba a ser la administración del combate a la pobreza. Bueno, es un proyecto fallido con resultados mucho peores de los que hubieran tenido sin esta catástrofe de la pandemia, pero en general es un proyecto fallido. Es decir, lo que podemos decir ahora es que el lema no funciona. Por el bien de todos, primero los pobres, no es así, empezando por los pobres. Más bien, como empezamos el programa, vamos a decirlo al revés, aunque está en contra de nuestra, en fin, de lo que tenemos en la cabeza en primera instancia. Por el bien de todos, creemos riqueza. Creemos riqueza por el bien de todos, porque si creamos riqueza, entonces vamos a poder tener una tajada muy importante de impuestos para atender las necesidades fundamentales de quienes no se hayan enriquecido con esa riqueza, pero a los cuales el Estado les puede poner un piso de vida, de dignidad, de calidad y de esperanza de mejorar sustantivamente en la siguiente generación. Es decir, si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay estado de bienestar.
no hay de dónde financiarlo. De manera que hagamos la fórmula al revés. Un crecimiento inclusivo, como dice Javier, desde luego, pero pongamos primero el tema de cómo crecer y cómo crear riqueza. Respondamos eso, enfoquemos el país hacia eso, porque si eso lo logramos, vamos a poder plantearnos con mucha mayor fuerza y con muchos mayores recursos el problema de combatir la desigualdad y establecer un piso más parejo para todos los mexicanos. Hay que pensar en lo que hay que hacer en el futuro, porque tanto el lema como el proyecto de este presente, como nos lo dicen los datos, ya no sirvió. Entonces, quizá hay que tomar nota de que sirvió tan poco que hay que probablemente invertir la lógica y decir, para combatir la pobreza, primero creemos riqueza. El que no tenga un proyecto de creación de riqueza acompañado con un proyecto de combate a la pobreza, no le está proponiendo nada viable al país. Le está proponiendo finalmente pues, un tema convincente, pero un tanto cuanto demagógico. Eso, que primero los pobres. Pues yo me quedo... La verdad no tanto. Yo me quedo con este tema de que a lo mejor la prioridad debe ser la pobreza extrema, esos 10 millones de mexicanos que realmente viven en condiciones de miseria, en fin. Y desde luego vamos a tener que hablar del tema de la salud. Hombre, en fin, ya me tengo que ir. Gracias, Jorge, Leo. Héctor, Javier, muy buenas noches. Y muy buenas noches a ustedes.